Y ahí vamos discutiendo. Hay una analogía que a mí me gusta hacer cuando uno habla de memoria, para que la gente entienda un poco cómo funcionan los circuitos de memoria. Entonces voy a hacer el jueguito con ustedes, para que se hagan una idea. ¿Tengo habilitado para compartir? No. Ay, ya voy. Habilito. Listo. Ok, entonces, vamos a ver. Salir esto. Veamos. Básicamente funciona así. Entonces, yo pongo siempre a la gente a que se imagine las cosas mientras yo se las voy diciendo. Entonces yo comienzo diciéndoles que se imaginen un círculo. O incluso, bueno, sí, un círculo. Entonces, ya al solo hecho de decirles que se imaginen un círculo y presentárselos enfrente, yo ya estoy haciendo que entre información por sus ojos y vaya directamente a una parte de la corteza atrás que se llama la corteza occipital, ¿recuerdan? Que son donde están las zonas de integración de la información visual. Entonces, por ahí en lo que es formación de imágenes, yo ya estoy activando lo que se llama la corteza visual V1 y V2. Y si yo luego les digo que ese circulito es verde, entonces ahora estoy activando, además estoy proyectando en color verde, estoy activando otra parte de su corteza visual que se encarga de darle color a los objetos. Entonces ya con eso me estoy activando corteza visual primaria, secundaria y la V4. Luego les digo, además, bueno, luego les digo que el objeto es rugoso y les presento aquí una imagen de una textura. Con eso yo estoy activando otras neuronas de su corteza visual que están relacionadas con reconocer objetos como que tienen un patrón repetitivo. Esas neuronas están viajando están mandando señales por una vía que se llama la corriente ventral de la visión. Esto va reclutando otras cortezas temporales, cortezas frontales, y va participando en el reclutamiento de neuronas que participan en reconocimiento de objetos. Además, al decirles que es rugoso, yo ya estoy yéndome a activar otras partes de la corteza que se han, digamos, activado cada vez que ustedes tocaban algo rugoso. Una sección que se llama la corteza parietal. Ahí está la corteza somatosensorial primaria, que es la de tacto. Entonces ven que yo ya estoy activando un montón de zonas diferentes de su cerebro con solo lo que les estoy diciendo y lo que les estoy enseñando en la pantalla. Si además yo les digo que ese objeto redondo, verde, rugoso, es ácido, entonces ustedes en su vida han tenido que tener contacto con cosas ácidas y cada vez que probaban algo ácido se activaban unas partes de la corteza, que se llama la corteza insular. Estas que se ven ahí como un verdecito son las partes que se activan cuando uno come algo ácido. Entonces yo lo que estoy haciendo finalmente es activando diferentes partes de su corteza que están conectadas funcionalmente entre sí. Esas partes de su corteza se activaron en algún momento de que ustedes conocieron cosas redondas, verdes, rugosas y ácidas. Y si además, bueno, por ahí yo les digo, bueno, esa información les trae alguna palabra a la mente, la gente normalmente me habla de limones y me habla hasta de cosas que han, no sé, del olor de los limones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando yo doy información sensorial? Yo estoy activando un montón de zonas de la corteza que entre sí están comunicadas y que codifican el recuerdo de objetos. Entre más información yo les dé, más fácil van depurando el circuito y más fácil van reclutando el circuito que les va a traer a la cabeza la palabra final. Ese circuito que guarda el recuerdo de los limones es un circuito que está conformado por neuronas que están en las cortezas visuales, por neuronas que están en las cortezas de tacto, por neuronas que están en las cortezas olfativas y gustativas, y finalmente por neuronas del lóbulo temporal, donde se almacena la información de las palabras.
Todo ese circuito además puede estar asociado a recuerdos, qué sé yo, de la vez que alguien estiró un limón en la cabeza. O de la vez que alguien, qué sé yo, que la primera vez que se tomaron tequila con limón. Entonces, finalmente, la gracia de todo esto, ¿qué es? Cuando ustedes reciben información sensorial, ustedes reclutan circuitos. Esos circuitos codifican experiencias. Esas experiencias se almacenan y conforman un recuerdo. Entonces, el recuerdo finalmente es un circuito de neuronas que están por todo lado. Uno a veces le gusta pensar que la información que uno almacena se almacena en una parte del cerebro. De hecho, uno le dicen como que hay un almacén de la memoria y que cada vez que uno mete cosas en esta cajita se van saliendo las otras. Y eso no es así. No hay una localización específica para la memoria. Hay varios experimentos que se han hecho que demuestran esto. Esto es un experimento de resonancia magnética que lo que hace es ver las partes del cerebro que se activan en diferentes circunstancias. Entonces le decían a la gente que pensara en un alicate y lo que ven en azul son las partes que se activaban cuando la persona pensaba en un alicate. Entonces, si ven, son partes que están en diferentes lugares de la corteza y probablemente están conectadas entre sí. Estas diferentes partes son las que estarían formando el circuito que codifica el recuerdo de los alicates. Y de hecho utiliza secciones que están relacionadas con cortezas motoras, porque uno normalmente manipula los alicates. Si uno le dice a la gente que piense en un dromedario, activa otras partes, que son las que ven en rojo y en amarillo. Las primeras veces que alguien en la escuela le hablaron de dromedarios y le enseñaron ahí la fotilla, entonces iba reclutando esas cortezas y se fueron fijando en forma del circuito que hoy por hoy codifica el recuerdo de ese animal. Entonces todas estas son zonas neuronales conectadas funcionalmente. Entonces si uno quisiera definir finalmente qué es un recuerdo es una población de neuronas que están conectadas funcionalmente, que están en diferentes regiones de la cabeza, diferentes regiones del encéfalo, del cerebro, que esas neuronas se reclutaron cuando uno se expuso a la experiencia. Cada vez que se expone, cada vez que lo recluta, la sigue reclutando, o sea, cada vez que llama a un recuerdo, sigue reclutando ese circuito, y entonces lo va almacenando, y ese circuito finalmente va a codificar el recuerdo de la experiencia. Uno, en la jerga fisiológica, esos circuitos que almacenan recuerdos le llama los engramas. Entonces, cada trozo de información que ustedes tengan almacenada, desde un nombre hasta un objeto, hasta un movimiento, está codificado por circuitos que están en diferentes partes de la corteza y esos circuitos los llamamos engramas. ¿Cómo vamos? Ahora. Bien. ¿El recuerdo y la memoria son diferentes? No, es lo mismo. La memoria es la capacidad de almacenar recuerdos. Uno podría tal vez, vamos a ver, le voy a enseñar una cosita aquí, que les paso otra imagen diferente. ¿Cómo funciona entonces el almacenamiento y reclutamiento de un recuerdo? Entonces, primero es memorizar. Entonces, ustedes normalmente se encuentran con en una situación, en una experiencia. Y esa experiencia va a reclutar un circuito. Cada una de estas son neuronitas conectadas entre sí. Su cerebro va a responder a los estímulos que está recibiendo. Entonces, eso quiere decir que se está codificando la información en el cerebro. ¿No? Se están activando zonas de corteza visual, zonas de corteza de tacto, zonas de cortezas, qué sé yo, de palabras. Entonces, está codificándose la información dentro del cerebro. Ahora ustedes la van a memorizar, van a almacenar esa información. Entonces, vamos entrando en un proceso de consolidación de ese circuito. Primero ese circuito se va a almacenar por unos cuantos segundos, lo que llamamos memoria de corto plazo. Esos segundos que esté activo el circuito, si nosotros perdemos la atención o qué sé yo, nos entra información nueva, se puede perder esa información. Pero si la utilizamos en ese momento y lo seguimos repitiendo en la cabeza un poco, ese circuito que se activó por un breve momento se va a activar por más tiempo. Entonces va a empezar a consolidarse. Entre más tiempo pase activo y más veces se active, más fácil se va a consolidar.
Entonces nosotros, ¿cómo consolidamos ese circuitillo que se activa momentáneamente? Repitiéndonos en la cabeza constantemente la información. ¿No? Ustedes les dicen el nombre de una persona y si nada más la escucharon, el circuito que se activó al escucharlo se perdió los 5 minutos. Uno le preguntan cómo se llamaba la persona y uno, ni idea. Pero si después de que les dicen el nombre, ustedes se lo repiten internamente, ¿no? Uno va repitiendo en su cabeza el nombre. O asocia ese nombre a alguna otra cosa. Entonces crea alguna asociación con un recuerdo viejo que ya tiene. Eso permite que el circuitito que se está activando cuando obtuvieron esa información se mantenga activo por más tiempo. Entonces uno manteniéndolo activo lo va a ir consolidando. Y luego cuando se vaya a dormir, el cerebro se va a encargar de terminar de consolidar. Eso lo hablábamos ahorita. Entonces uno está Oscar, memorizando cosas, consolidando en gramas. ¿Sí? y entonces si uno hace una asociación, el circuito cambia, o sea, vuelve como a la parte esta de la codificación, ¿no? Si usted, Sería como sí, agregarle un un elemento más. pedazo de información, correcto. Si Ajá. usted tiene un circuito ya viejo, que digamos que por aquí, este que está ahí en rojo, qué sé yo, es un circuito viejo, y usted recibe información nueva, que son los blancos, usted lo puede asociar al circuito viejo. Por supuesto, eso va a cambiar toda la estructura del circuito, toda la estructura del recuerdo. Eh, eso tiene sus implicaciones. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no hay ningún recuerdo que esté escrito en piedra. Desde el momento que usted recuerda en su cabeza, llama un recuerdo, lo que llamamos reclutar un recuerdo, ese recuerdo se va a ver desestabilizado por la información que está llegando en ese momento a su cerebro. Entonces se va a reconformar el circuito, se va a modificar. Ujú. Eso afecta todo lo que nosotros llamamos memoria, porque uno no puede estar seguro de nada de lo que recuerda. Porque usted puede ser que en algún momento se fue para la playa y le pusieron, no sé, se fue a la playa con, qué sé yo, con una camisa verde que le encantaba. Y entonces usted después le está contando a sus amiguitos que andaban a la playa con sus papás y que andaba la camisa verde que le encantaba. Y ahí la mamá le dice, no, mira, ese no andaba en la roja. Y uno se queda allá entonces, no, yo creo que era la verde. Y la otra, ¿estás seguro? ¿No era la roja? Bueno, no sé, no estoy seguro. Y ahora le quedó el circuito que codificaba el recuerdo de la playa, ahora quedó desestabilizado entre información de una camisa verde y una camisa roja. Y la siguiente vez que lo llama, la siguiente vez que lo recluta, va y dice, mira, yo andaba en la playa y andaba, creo que era una camisa verde o roja, no estoy seguro. Y entonces ya ahí el circuito empieza, está inestable. Y entonces llega la mamá y le dice, ah, era la roja. Y él, ah, ok, era la roja. Y la quinta vez que lo cuenta, dice, yo andaba en la playa y andaba con una camisa roja. Y está convencido que andaba con una camisa roja. Y el día que le enseñan una foto del viaje a la playa, va a decir, mira qué raro, era verde, pero yo estoy convencido que yo andaba con la roja. Bien. Porque se desestabilizó el recuerdo, se reconsolidó con información que no era correcta, pero que se le agregó después, quedó consolidado con la nueva información, entonces al ser reclutado se reclutó un recuerdo que no era real. Y eso nos pasa constantemente. Ujú. Cada vez que reclutamos, de hecho un recuerdo se consolida, pero cada vez que lo reclutamos lo desestabilizamos y tiene que reconsolidarse. Y cada vez que hay reconsolidación hay cambios, se quitan cosas, se ponen cosas, por eso es que uno, ni siquiera todo el mundo recuerda lo mismo de cada experiencia porque cada cerebro va a quitar cosas diferentes, dependiendo de qué es lo que le llama más la atención. Entonces eso es problemático a la hora de almacenamiento de recuerdos. Bueno, vamos a ver. Entonces, finalmente, memorizar es exponerse a un circuito, activarlo, guardarlo momentáneamente, consolidarlo y luego reclutarlo y reconsolidarlo, reclutarlo y reconsolidarlo. Y en eso va. Me voy a desconectar un segundito, necesito hacer una ¿Sí? cosita y ya vengo. ¿Está bien? Eh, Qué bueno. Ah, Mame, qué bueno eso que dijo. sí, está súper tuanis, sí. Yo estaba pensando ahora preguntarle que cómo sería, bueno, un ejemplo de movimiento.
Igual me lo más o menos imagino. Pero igual hay gente, o sea, yo no sé, hay gente que tiene muy mejor memoria, o sea, que otra, ¿no? O sea, hay gente que todo lo recuerda y, De eso le podemos preguntar ahora, digamos, pero mi ya ese, abuela tiene 92 años y ella recuerda todo, todo y pasa hablando de los recuerdos constantemente. Entonces, yo, yo pienso que tal vez, de ahí es eso, como que él estaba diciendo, que lo repiten, o sea, historias que se repiten, pero bueno, eso, como uno se puede quedar con una historia y repetirla y creer que era así, y cambió. al menos de que de verdad la haya, no sé, como documentado al pie de la letra y la haya seguido contando así al pie de la letra, no sé, como cuando uno se aprende una coreo al pie de la letra y la repite, la repite, la repite. Sí, eso también puede ser interesante como en la coreografía y que siempre hay que estar ensayando por eso, ¿verdad? Porque, Es esa etapa de la reconsolidación. Que ajá, ve la ah, consolidación, reclutamiento y Ay, me cuesta. reconciliación, No, reconsolidación, de reconsolidación. consolidación. O sea, no me acuerdo ya cuál era la primera. ¿Cuál era la primera? No sé, no me acuerdo. Ah, sí, codificar, ya eso, codificar. Sí, claro, yo hago eso, repito y Eso de repito y codificar repito, también. Por eso relaciono. la gente va a recordar cosas diferentes, creo que por esa primera etapa, de acuerdo a lo que a uno le llamó la atención y lo que se activa en el cerebro. Ujú. De Sí, el que lo ejemplo, relaciona ¿no? a, El ejemplo que dio, o no, el limón, no, eso es otra cosa. ajá, O sea, el color, la textura, el olor, ya son tres áreas diferentes. sí, no sé cómo, siempre se desestabiliza. De ahí, sí, Gao, que nosotras queríamos ir a la performance, pero de ahí estamos atrapadas hasta que quiten los bloqueos. Hay bus. ¿Pudiste llamar? Llamé. No hay bus. Mañana no hay. No hay bus, no nos podemos ir mañana. No hay buses. Está cancelado hasta que terminen los bloqueos. Es que digamos, de aquí eso que les decía ayer, hay bloqueos aquí a los 6 kilómetros Ujú. del puerto. Por eso yo no me lanzo a presidente. Yo mando ahí casi la que se los hago quitados a todos. Primero que me pregunte durante las Ay, votaciones, no, ¿qué haría usted? pero qué Yo me los vuelo a decisión. todos, un montón de vagabundos. Yo esperaría que tiraras así, no sé, algunas de esas armas que tenías ahí en tu casa, los cuchillos o algo, no sé. Algo No, más, no, porque la idea no es matarlos, es nada más quitarlos. No hay que ser así. digo, no sé, unos chacos, ¿eh? ¿Mm? Ahí va una De la de las chicas sala. de la casa. Ah, Sí, no, la idea no es matarlos. Por más por más inservibles que sean, la idea no es matarlos. No. Bueno, nada, entonces, es divertido todo esto, ¿no? Porque es un poco tétrico pensar en que lo que uno recuerda realmente no es lo que, no es lo que la fue. cosa fidedigna que Sí, uno quisiera. estábamos Bueno, conversando un poco sobre eso. Yo le estaba contando a Lau que mi abuela tiene 92 años y ella pasa hablando del pasado, ¿verdad? De los recuerdos y cosas que ni mi mamá ya se acuerda y así. Y yo digo, qué impresión, como ella siempre se acuerda de todo, hasta los nombres de la gente que vivían allá en Heredia en no sé qué año y así.
Y bueno, es eso, porque ella seguro lo pasa repitiendo y igual, eso que decís que igual Ujú. va cambiando, pero Y en su momento, uno antes usaba mucho la información, ¿no? Antes uno se sabía un montón de números de teléfono porque uno siempre tenía que marcar el número de teléfono. Claro. sí, Ahora que ya uno no tiene que marcar nada porque todo está en la memoria del teléfono, todo se sí. salió de la memoria de uno. Pero el acto de tener que marcar el número era lo que hiciera que uno estuviera Ujú. memorizándolo. Al ya Sí, no tener nunca más que marcar, se echó a perder toda es cierto. la Ujú. idea de almacenar números de teléfono. Entonces les cuento un poquillo a nivel celular qué es lo que pasa, buscando una imagen de eso. Entonces la idea es esta, vamos a ver, todo comienza con un almacenamiento temporal, ¿no? La gente, digamos que ustedes le están explicando una cosa a alguien, la están haciendo, entonces la persona lo está viendo. Al verlo ya está activando circuitos que están relacionados con reconocimiento de movimiento. Ahora, idealmente, en ese momento ustedes se quedan Oscar, queditos. perdón, Ajá. ¿me podría repetir? Es que de hecho me tuve que haber traído los audífonos porque mi compu no tiene muy buen volumen. Que digamos que ustedes están haciendo un movimiento y ustedes esperan que esa persona lo repita después. Entonces la persona está viéndolos hacer el movimiento. Eso va a activar zonas de integración visual que están relacionadas con cómo se está moviendo en el espacio, que si va para allá, que si va para acá, qué más, qué otras cosas hay en el espacio y cómo las está utilizando. Todo eso está relacionado con cortezas parietales, por aquí arribita. Está activando circuitos de reconocimiento de movimiento y del movimiento en el espacio. Cortezas motoras, cortezas visuales. Ustedes terminan de moverse, entonces cesó el flujo de información. La persona empieza a repetir en su cabeza los movimientos. La parte que se encarga de la repetición en la cabeza de los movimientos es la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si recuerdan de nuevo la idea del cerebrito, por aquí está el lóbulo temporal, y Ujú. por aquí está el cerebelo, por ahí está el tronco encefálico y ahí se va. Entonces, moviéndose, ustedes reclutaron cortezas visuales, están por acá, y un poco tiene que ver con cortezas motoras auxiliares, pero cortezas secundarias. Todas estas mandaron información a la prefrontal. La corteza prefrontal, al fin y al cabo, es toda. ¿Qué es lo que va a hacer la corteza prefrontal cuando cesó la entrada de información? Cuando la gente empieza a repetir en su cabeza, lo que pasa es que la prefrontal está mandando información o está mandando excitación de nuevo a los circuitos que se habían activado cuando vieron el movimiento y los está reactivando. El papel, de hecho, de la corteza prefrontal es reactivar los circuitos cuando uno los está repasando en la cabeza. Bueno, la corteza prefrontal ocupa ayuda, eso tiene que ver con una estructura aquí adentro que se llama el tálamo. Lo que hace la corteza, el tálamo y la corteza prefrontal se sincronizan entre sí y esa sincronización le permite a la prefrontal ir a activar a los otros. Hay estudios muy bonitos que hay algunas personas más buenas que otras en recordar esa información y manipularla. Y eso tiene que ver con qué también se sincronizan la corteza y el tálamo. Las personas que per se son muy hábiles sincronizando esas dos estructuras son muy eficientes recordando información. Y eso sucede Por, por por, algún tipo de porque tatica entrenamiento o Dios así lo quiere. simplemente, perdón, Porque Tatica Porque Dios. tatica Dios así lo quiere. porque Hay así gente, lo dijo el plan divino. sí, hay gente Usted que le vamos a dar más conexión de tálamo dicen que hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada, ¿no? Y de ahí que te diré, los que nacen con la estrella son muy buenos recordando cosas, los que nacen estrellados, todos los cuesta. Entonces, sí, de hecho, a nivel escolar uno puede ir a medir la sincronización entre tálamo y corteza y puede predecir el éxito escolar en base a eso. Usted va y mide a ver quién tiene una mejor sincronización teta-gamma, que es como se llama eso, y los que tienen la mejor sincronización siempre les va mejor en la escuela. Eso no matemático, por desgracia. Por desgracia para los que no tienen una buena sincronización. como había Eh, que memorizar todo, yo creo que a mí me iba bien. Algo de eso me dio tatica. Muy importante, qué bueno.
Eh, yo por dicha en eso ha sido de lo que más me ha salvado la vida. Yo soy bueno memorizando cosas, tengo una buena memoria. Eso me mantiene vivo. Eso me da comida, básicamente de eso vivo. Pero sí, esta sincronización es importante para poder almacenar información en la vida. Uy, qué raro. Em, Mi Ujú. pantalla le pasó algo extraño. La pantalla de Zoom. Ah, no, ya. ¿Qué era? Era la de Oscar, yo creo. Ah, Ve. ya. Sí, es que estaba buscando una clase donde yo le daba esto a los chicos para buscar una imagen específica que era esta, Ajá. que pero bueno, es que tampoco es que sea muy bonito, pero esto es lo que mide uno. ¿Ven este tipo de actividad eléctrica que se ve aquí abajo, que parece como ruido? Esto es el tipo de actividad eléctrica que uno mide en las personas poniendo electrodos en la parte de acá enfrente, que se llama la zona frontomedial. Entre más altos son estos picos de acá, una mejor sincronización existe entre tálamo y corteza. Entonces eso crea cortezas prefrontales que son mucho más eficientes reactivando los engramas que hay en otras zonas de la corteza. Es lo que estamos hablando hace un momento. Entre más eficiente sea uno en eso, pues mejor, más bueno es manipulando información. Ahora, entonces digamos que eso, está uno ahí repasando cosas. Uno a veces tal vez se desvía, otras cosas le llaman la atención y vuelve para otro lado y eso hace que se le olvide lo que estaba haciendo. Eso es porque cuando uno está repasando cosas en la cabeza, porque la prefrontal está reactivando los engramas, si ustedes se exponen a nueva información sensorial, esa información sensorial nueva desestabiliza esa sincronización. Lo que uno en electrofisiología es eso, esa sincronización teta-gamma, que es esa actividad eléctrica específica, se pierde cuando hay actividad beta. Y la actividad beta es la actividad eléctrica que se genera en el cerebro cuando llega información nueva. Entonces, nada más la gracia es que si uno le llega nueva información y uno le presta atención a la nueva información, se pierde la sincronización entre la prefrontal y el tálamo. Entonces ya uno no logra reactivar el engrama y se le olvidó. Así de fácil. Ajá. Ahora, este repaso mental es la forma en que uno está manteniendo el circuito activo ahí cuando está despierto. Eso no necesariamente va a conducir a que el circuito se estabilice. Es cierto que si uno lo repite y lo repite y lo repite, el circuito se va a ir consolidando, pero realmente la mayoría de la consolidación ocurre cuando uno está durmiendo. Porque resulta que cuando uno duerme, voy a buscar otra imagencita diferente. Vamos a ver. Debería tener por aquí alguna imagen. Tenía una pregunta sobre lo de alfa y gamma y esto que mencionaste antes. ¿Qué cosa? Exactamente qué significa. Es que cuando uno registra actividad eléctrica en el cerebro, uno eh, registra una onda eléctrica que tiene una cierta ritmicidad. Usted ve picos y valles en actividad eléctrica, sube y baja, sube y baja. Entonces uno clasifica la actividad eléctrica en función de cuántas veces sube y cuántas veces baja por unidad de tiempo. Ujú. Entonces, qué sé yo, si sube y baja 4 veces por segundo, eso lo llama uno actividad delta. Si sube y baja 8 veces por segundo, es actividad teta. Y ahí uno lo va llamando alfa, teta, beta, gamma, delta, en función de la frecuencia que tiene. Entonces, cuando uno dice, mira, llegó información que provocó actividad beta, quiere decir que provocó que la actividad eléctrica del cerebro tuviera una ritmicidad, que si no me equivoco, beta es como de 12 picos por segundo, lo que llaman 12 Hz por ahí. Entonces, eso uno lo llama una actividad beta. Una sincronización teta-gamma, lo que quiere decir es que la corteza prefrontal tiene actividad gamma, que son 30 picos eléctricos por segundo, y el tálamo tiene una actividad teta, que es como de 4 a 8
picos por segundo, y esas dos se sincronizan. Entonces, lo que estoy hablando es simplemente de cómo se comportan las ondas eléctricas que se están generando en la corteza cerebral. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno se va a dormir? Porque es que eso le permite a uno consolidar información. Resulta que nosotros hablamos de que la información se almacena en la corteza cerebral, pero necesitamos de esa estructura rojita que ven ustedes dando vueltas aquí. Esa estructura roja de acá y esta que ven aquí se llama el hipocampo. El hipocampo es esta estructura profunda que es importantísima para consolidar la información cuando nos vayamos a dormir. Porque resulta que cuando nosotros estamos despiertos y estamos recibiendo esa información, y se están activando todos esos engramas que yo les dije, en ese momento no solamente se activa la corteza, sino que la corteza va a mandar señales hacia el hipocampo, que llamamos señales centrípetas, van hacia el centro del cerebro, que es donde está el hipocampo. Entonces, esto que ven aquí son como, lo llamamos módulos corticales, ¿no? Son zonas de la corteza que se activaron. Y acá abajito está el hipocampo. Entonces, cuando estamos despiertos, no solamente activamos la corteza, sino que la corteza va a ir a activar al hipocampo. Entonces, ahí despiertos estamos recordando en nuestra cabeza la información y además estamos activando el hipocampo. Eso va a ser importante cuando nos vayamos a dormir. ¿Por qué? Cuando nos vayamos a dormir, hay una desconexión sensorial, deja de llegar información sensorial nueva al cerebro, pero entonces ahí el hipocampo se va a activar. Durante la noche, el hipocampo le va a devolver a la corteza la información que le había pasado. El hipocampo va a mandar señales hacia las partes de los circuitos de los engramas que se habían activado y los va a reactivar. Lo que llamamos un replay durante el sueño. El hipocampo va, activa la corteza y la mantiene activa mientras estamos dormidos. Eso en gran medida está relacionado con lo que nosotros soñamos. Nosotros a veces soñamos lo que estábamos haciendo cuando estábamos despiertos, porque cuando estábamos despiertos activamos engramas y cuando nos fuimos a dormir el hipocampo se encargó de reactivar esos engramas. Entonces nosotros nos soñamos lo que estábamos haciendo antes de dormirnos. En ciertas fases del sueño, especialmente en lo que llamamos el sueño profundo. En el sueño profundo el hipocampo está reactivando la corteza y estamos teniendo esta reactivación de los engramas. Y recuerden que lo que es necesario para que un engrama se consolide es que esté activo. Entre más activo está, más rápido se consolida. ¿Cómo se activa? Bueno, lo activo yo conscientemente con mi corteza prefrontal cuando estoy despierto. Y cuando estoy dormido, lo activa el hipocampo. El hipocampo va y activa el engrama. Entonces, sea despierto que dormido, el engrama se va a estar activando. Despierto, mentira, que uno pasa toda la noche, todo el día recordando y recordando la información pasada. Uno está recibiendo información nueva todo el tiempo. Pero cuando está dormido, la información nueva no está entrando. Y el hipocampo sí está reactivando la corteza. Entonces, eso permite que se consolide el circuito sin que haya desestabilizaciones raras. No, lo que hablábamos de que se le mete información nueva. Si ustedes están dormidos, no se le va a meter información nueva, se va a estar reactivando el circuito tal cual de la experiencia. Entonces ven que almacenar la información de una manera más precisa es durante el sueño, cuando el hipocampo se encarga de todo esto. Cuando uno conscientemente lo hace, no está desestabilizando todo. Realmente, pues eso que le dicen a uno de por sí los abuelitas de que uno tiene que dormir para que le vaya bien en la escuela, era 100% verídico. Si uno no duerme, no se almacena bien la información. Ahora, ¿por qué es que mantenerse activo permite que esos circuitos sean más eficientes? Ustedes recordarán que las neuronas se comunican entre sí por la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores pues, son simplemente mensajeros químicos que hacen que, si yo tengo, qué sé yo, un circuito neuronal, que es esta neuronita comunicándose con esta neuronita, está comunicando con esta otra, está comunicando con esta otra. Y digamos que este es el circuito que codifica un recuerdo.
Entonces, que yo mantenga activo este circuito me va a permitir que ese recuerdo se almacene. ¿Qué pasa cuando yo lo mantengo activo? Que la comunicación entre estas dos neuronas va a empezar a cambiar. Entonces, digamos que yo amplío esta cosa. Entonces voy a tener aquí la señal que viene en la primera neurona y aquí esta es la neurona que está recibiendo el mensaje. Sabemos que la que manda el mensaje lo manda a través de neurotransmisores, que son mensajeros químicos que están por ahí almacenados, vesiculitas. Y sabemos que la neurona que recibe el mensaje lo recibe porque tiene aquí receptores que le permiten responder al neurotransmisor. Entonces, la consolidación del engrama quiere decir que este circuito va a ser más eficiente comunicándose entre sí. ¿Cómo puedo hacer yo más eficiente un circuito? Puedo hacer que la célula libere más neurotransmisor de la cuenta. Entonces eso va a hacer que mejore su conexión. Puedo también hacer que el número de receptores aumente, ¿no? Entre más receptores hay para el neurotransmisor, mejor va a ser la comunicación entre ellas. Puedo hacer que cada uno de esos receptores sea más eficiente. Y si esa neuronita se comunicaba con la siguiente a través de una conexión, puede aumentar el número de conexiones. Puede ser que sea a través de 2, a través de 3, a través de 4, 5, 6. Entre más conexiones hay, mejor. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Entre más está activo este circuito, más neurotransmisor se va a liberar, más receptores van a haber, más va a ir creciendo esta sinapsis nerviosa y más sinapsis van a empezar a aparecer. ¿Sí? Eso tiene que ver con la activación de un montón de enzimas dentro de las células. Acá empieza a aumentar mucho el nivel de unión, que se llama calcio. Y entonces, conforme más y más aumenta el calcio, porque la sinapsis, ¿no? El circuito está muy activo, entonces este calcio va a empezar a activar enzimas que van a hacer que aquí aparezcan más receptores y van a hacer que la terminal se haga cada vez más y más grande. Y luego van a irse al núcleo y van a encargarse de que la neurona empiece a sintetizar más conexiones sinápticas. Entonces termina que en esta engramilla de antes, quitar todo este montón de cosas de aquí, casi llego, ahí está. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esa neurona ahora está conectada por 7 puntos en vez de por 1, y cada uno de esos puntos es más grande de lo que era antes. Y ahora esa también está conectada por más puntos y cada uno de esos puntos era más grande de lo que era antes. Y lo mismo acá. Entonces, eso lo que va a hacer es que si el circuito antes era esta neuronita por un puntito con esta neurona, y un puntito con esta, y un puntito con esta, ahora ya no es uno, ahora son 10 cada uno más grande de lo que era antes, cada uno con más receptores, con más liberación de neurotransmisores, cada uno con una mayor eficiencia. Al subir la eficiencia, lo que estoy haciendo yo es logrando que este circuito se reclute más fácilmente. Entre más eficiente es, más estable es, más fácil lo recluto. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo cuando memorizo información? Estoy agarrando un circuito, lo estoy activando, y lo estoy activando tantas veces que la comunicación entre cada una de las neuronas va a mejorar. Entonces, el circuito se consolida. Se crea un circuito muy estable, muy eficiente, que yo puedo llamar en cualquier momento, que puedo reclutar en cualquier momento. Y eso está ocurriendo conscientemente por la prefrontal y inconscientemente durante el sueño por el hipocampo. Entonces esto sucede cada vez que se trabaja lo de la memoria, decís. Cada vez que yo memorizo algo y me lo repito, y Ujú. me lo repito, y me lo repito, y me voy a dormir y mi hipocampo me lo va a estar repitiendo de nuevo, yo estoy constantemente activando el circuito y entre más lo activo, más va creciendo la comunicación entre las neuronas. Y entre mejor sea la comunicación entre ellas, más eficiente es o sea, más estable va a ser el engrama. Interesante. Ajá. Básicamente así es como memorizamos información.
Obviamente hay un montón de proteínas de por medio. No creo que les interese mucho saber qué proteínas hay. Hay una que se llama calcio calmodulina quinasa 2 y la PKC, que es la proteína quinasa calcio dependiente. Pero empiezan a cambiar un montón de receptores de un neurotransmisor que se llama glutamato. Bueno, larga historia. Pero lo más importante es que todos estos procesos celulares lo que están haciendo es que la comunicación entre las neuronas que forman los recuerdos sea más eficiente. Entonces, si ustedes recuerdan lo que yo les decía, por ejemplo, qué sé yo, que cuando uno estaba memorizando información motora, el estriado, ¿se acuerdan del cuerpo estriado, que era uno de los ganglios basales, que estaba compuesto por el putamen y el caudado? Yo decía, el cuerpo estriado es el que se encarga de irme a inhibir al globo pálido interno. Y que como el globo pálido interno era el que me inhibía al tálamo, y el tálamo es el que me activaba a la corteza, entonces al inhibir al pálido interno, yo quitaba esta inhibición, el tálamo me activaba la corteza, yo me movía. Y entonces yo les decía, ¿quién era el que me activaba al cuerpo estriado? Bueno, la misma corteza me activaba el estriado. Y cuando uno está aprendiendo un plan motor, esta conexión entre la corteza y el cuerpo estriado es cada vez más y más y más fuerte. Entonces cada vez el cuerpo estriado es más y más eficiente bloqueando el globo pálido. Entonces eso me potencia aún más la señal de la corteza. Entonces esas cortezas motoras eran muy, muy eficientes conforme yo iba mejorando el movimiento. ¿Cómo es que la corteza es cada vez más y más eficiente activando el estriado? Bueno, porque aquí hay un circuito neuronal. Y ese circuito neuronal, cada vez que yo hago ese movimiento, va a irse potenciando. Va a ir aumentando la liberación de neurotransmisores, va a ir aumentando el número de receptores, van a ir aumentando los sitios de contacto. Entonces, más fuerte es la corteza reclutando al estriado, más fuerte va a ser el estriado inhibiendo al pálido. Entonces, más fuerte va a ser el tálamo estimulando la corteza, y esa corteza súper excitada nos permite movernos bien. Y entre más excitada, mejor nos movemos. A menos que esté ya sobreexcitada, entonces o nos ponemos a convulsionar, o nos da una corea de Huntington, pero bueno, ya eso es patológico. Entonces esos procesos de potenciación de la sinapsis, donde se está consolidando el circuito, están ocurriendo, por ejemplo, ahí entre la corteza y el estriado, el caudado y el putamen. ¿Cómo estamos? Bien, sí, bueno, en danza uno ve eso a veces cuando estás en una clase con 15 personas y te ponen a hacer una frase, ¿verdad? Alguien marca una frase de movimiento y entonces uno ve como gente que la agarra de una y que la haces como muy, ¿verdad? Muy fácilmente, sí, ¿verdad? Y ahí uno entiende que de dónde viene, de esa potenciación, ¿verdad? Sí, sí. Y de hecho, si usted los Con el hace, entrenamiento. claro, y si usted se las enseña una vez, va a ser más difícil que lo saquen, pero si les enseña varias veces, va a ser más fácil. Porque se le enseña una vez, de ahí, el circuitillo se activó una vez y el resto depende de ellos. Si usted se les enseña muchas veces, se está constantemente activando ese circuito, está permitiendo que sea más estable y eso les va a ayudar a ellos a repetirla. O bueno, o si es eso de que tal vez uno hace movimiento y el otro completa ese movimiento y el siguiente tiene que hacer los dos movimientos, y el siguiente tiene que hacer los tres. Ajá, sí. Obviamente, entre más información está entrando y la mayoría de ella la ha visto solo una vez, entonces es más difícil reproducirlo. Ajá, Nosotros podemos manejar una cierta cantidad de información en la ajá. memoria de corto plazo. Normalmente uno habla de que uno puede manejar unos 9 fragmentos de información. Entonces, probablemente el que esté de noveno o décimo en la fila le va a costar un mundo sacar el coso, porque ya tiene que Ajá. memorizar tantas cosas que el cerebro ya no lo logra. En la memoria de corto plazo uno maneja 7 cosas, 9 cosas.
Si le va bien, 10. Más que eso es difícil. Hay un límite para la capacidad prefrontal de reactivar circuitos. Por desgracia. Algunos tienen ese límite más bajito y otros tienen ese límite más altito. Pero volvemos al tema hay diferentes capacidades, ¿no? Todo el mundo tiene la misma capacidad. Por supuesto es entrenable, porque la corteza es plástica, ya lo habíamos dicho, la cantidad de corteza que se utiliza para cada cosa cambia en función de la experiencia. Entonces usted puede mejorar mucho su capacidad de memoria motora, pero va a perder otras cosas, ¿verdad? Razonable, hay que invertir algo para ganar algo. Tal vez pierda otras capacidades, pero va a ganar memoria motora. Se le van a olvidar los sistemas de inecuaciones y la tabla del 7, tal vez, pero bueno, se puede vivir sin eso. Es entrenamiento. Y lo de la sincronización con el tálamo también tiene mucho que ver de cada persona. Sí. Sería bonito como que uno le hicieran esas pruebas cuando uno está pequeño, como para tener una idea ya de si va a ser difícil la universidad o si no va a ser tan difícil. Pero bueno, hay mucha ética de por medio, ¿no? La gente dice que uno no debería decirle a alguien a priori que tiene más capacidad o menos capacidad, porque entonces eso lo puede tarar y no se va a esforzar igual. Y esa no es la gracia. Al que más le cuesta, si le esfuerza, le puede ir mejor que el que no le cuesta. Entonces, como que uno no quiere cortarle las piernas diciéndole, no, a usted le va a costar. Claro. Hay ética de por medio. No sé. Eso es, así funciona. Y así se la contamos. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos hablado a lo largo del tiempo. Que no sea el artículo que no me leí. Pero que prometo leerme eventualmente. No, estaba pensando que antes mencionaste esto de que se activa el hipocampo, pero antes uno como que estuvo recordando. Pero ¿qué pasa con lo que, digamos, se activa aunque uno no estuvo recordando algo antes? No sé si me explico. No. No. No entendí la pregunta. Ok, o sea, yo entendí que mencionaste antes que cuando uno duerme, pues se activa el hipocampo, pero antes uno estuvo en el día recordando algo en su mente. Pero se activa si uno no lo recuerda en su mente también. Sí, que sea como algo inconsciente, que uno Ajá. vio algo y puede ser que eso que vio le llamó mucho la atención, aunque sea de manera inconsciente, y ese circuito puede permanecer ahí, claro que sí. Es que digamos, vamos a ver, uno dice, limpiemos aquí esto. Usted dice, bueno, entonces yo estoy despierto, soy hombre, vivo, pienso y luego existo. Tengo sueños y esperanzas. Bueno, uno vive una experiencia, entonces recluta un circuito. Uno repasa en su cabeza el circuito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cada una de estas mandaron información a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se sincroniza con el tálamo y vuelve a activar a cada una de ellas. Mientras todo esto está pasando, estas que se activaron, el circuito que nos permitió vivir la experiencia, mandaron información hacia el hipocampo. Entonces, en la noche, el hipocampo las vuelve a activar. Esto va a ser muy eficiente si uno lo repasó primero, porque al repasarlo, la prefrontal activó mucho a ellas. Y entonces, al estar ellas muy activas, pueden activar muy bien el hipocampo.
Entonces repasar ayuda. ¿Qué pasa si yo no lo repaso? Igual, la misma cosa, ahí está el cerebro, todo funciona igualito. Yo vivo la experiencia me recluta a un circuito, el circuito va a mandar señales al hipocampo, porque siempre de por sí mandan señales al hipocampo, activan, y en la noche el hipocampo las va a reactivar. Pero, ¿qué tan eficiente va a ser esa reactivación? Va a ocurrir, pero no va a ser tan eficiente a como sería si nosotros lo hubiéramos repasado primero. ¿Por Ajá. qué? Porque el nivel de actividad de cada una de ellas, en el momento que yo viví la experiencia, tampoco es tan alto. Entonces, las señales a hipocampo no son tan buenas. Entonces, en la noche se van a reactivar, pero no tan bien. En cambio, si yo me lo estoy repasando durante el día, estas están tan activas que el hipocampo se va a activar un montón y en la noche las va a reactivar un montón. Pero sí ocurre aunque uno no haya hecho un recuerdo consciente. De hecho, uno a veces se sueña con, qué sé yo, que le contaron algo y tal vez lo que le contaron no era tan importante, pero se soñó con algo relacionado con eso. Porque tal vez algo en ese recuerdo le quedó ahí. Entonces, aunque usted no se puso a repasar conscientemente nada, de ese engrama se activó y activó el hipocampo y en la noche el hipocampo lo reactivó y se soñó eso. Y uno dice, ay, mira, me soñé tal cosa. Ah, seguro fue porque estábamos hablando de bla, 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 ¿te acuerdas? Ah, sí, tal vez fue por eso. Y de hecho, probablemente fue por eso que se lo soñó. En el momento Ajá. que lo estaban hablando no era importante, no lo repasó nunca más, pero al hablarlo fue suficiente para que su corteza se activar el hipocampo y el hipocampo reactivar la corteza. Y terminó soñándose eso. Entonces, sí, no Entonces, hace falta repasar para que pase todo eso. cuando uno se acuerda de algo eh, así de la nada, es básicamente que se activa ese circuito por algún estímulo Claro, o algo. imagínese que este circuito incluye por aquí, qué sé yo, una parte de la corteza olfativa, porque usted había visto la sopa de su mamá y además probó la sopa de su mamá, entonces activó corteza, qué sé yo, la probó, entonces activó corteza gustativa. Y la olió, entonces activó corteza gustativa. Y además eso está relacionado con el recuerdo de la vez que en familia se comían esa sopa. Entonces después, ese engrama es muy estable. Entonces, 10 años después, resulta que usted fue y olió algo que huele a lo que olía la sopa de la mamá. Entonces, ¿qué pasó? Activó, ay, lo borré. Activó esta parte del circuito. Y como este circuito es muy estable, al reactivar esta parte, reactivó todo el circuito. Él mandó información y este se encargó de activar el resto. Entonces usted, ese olorcito, le recordó cómo era la sopa de la mamá, a qué sabía, aquella vez que se la comió porque, qué sé yo, estaban celebrando, bla, bla, bla. Con solo este pedacito ya era suficiente para activar a los demás, porque era un circuito muy estable. Si el circuito no era tan estable, tal vez con olerlo no iba a ser suficiente. Pero tal vez usted olió algo y dice, mira, esto sí me hace conocido, pero no sé qué es. Y en eso lo ve en una foto. Perdón, una foto, no puedo leer una foto. Bueno, vio hacia la mesa y vio la sopa, entonces ahora activó una parte de la corteza, porque la sopa resulta que se parece mucho a la que hacía su mamá. Entonces tal vez ahora sí se acordó de dónde venía ese aroma. Ah, mira, sí, no estaba muy seguro qué era, pero ahora que lo veo, es que es igualito a la sopa de mi mamá. Porque ese recuerdo no era tan estable. Entonces con solamente el olor no era suficiente para reactivarlo, pero al oler y ver ya lo pudo reactivar y ya eso reactiva todo el mundo. Si el circuito es muy fuerte, con una parte de él que se active, ya usted puede activarlo todo. Si el circuito no es tan fuerte, requiere que más partes se activen. O si el circuito está compartido con otras cosas, requiere más información, ¿no? Si yo les digo algo redondo y verde, ustedes han visto tantas cosas redondas y verdes, que entonces
Yo al decirle que eso era redondo y verde, activaba el circuito de limón, activaba el circuito de la bola esta que compraba uno en Palí, activaba el circuito de todas las cosas redondas y verdes que vieron ustedes en su vida. Pero tuve que ir, entonces le di otro pedazo de información, es ácido. Entonces ya eliminaron circuitos inespecíficos que eran de cosas redondas y verdes que ustedes no sabían a qué sabían, no sabían qué sabor tenía. Y cuando les dije, entonces redondo, verde, ácido, rugoso, ok, ya fui quitando las partes inespecíficas y fui dando tanta información del engrama que logré activar la parte del nombre. Y yo le puedo decir a un chiquito, qué sé yo, ahí en Emiratos Árabes, que tal vez nunca en su vida vio un limón, y le doy toda la información y nunca va a saber dar ni un nombre porque no tiene ese engrama. Entonces de nada sirvió darle la información, no va a reclutar un engrama que no existe. Pero al darle yo la información, ahora va a crear ese engrama. Y si se lo repito constantemente, ahora existe el engrama que puede reclutarse en otro momento. ¿Tiene sentido? Buenísimo. Jay, me parece súper claro, Oscar. No sé, Chido, ¿verdad? Esta Sí, cosa es chivísima. yo estoy así como, sí, sí, muy interesante, claro. Esta cosa es chivísima, a mí me encanta. la verdad que sí. Yo estoy pensando eh, que sería bueno que la próxima vez que nos juntemos te comentemos un poco sobre ejercicios que hemos pensado de pronto, Ujú. como para, Sí, más que en realidad yo ya no tengo tanto más que decirles al respecto. Ya ahora lo que sigue es que ustedes claro, exacto, piensen como y tienen nosotros cosas que ahora hacer. nos corresponde más como hacer los puntos de unión con la danza, ¿verdad? Ujú. Eh, y tal vez eso, como más bien irte comentando como qué conclusiones, bueno, no conclusiones o qué preguntas o eso, Sí, como cuáles son los Ujú. puntos de unión que vamos sí, buscando sí. con la información que ya tenemos, Ujú. que nos Igual hace... es cuando ya vayan a pensar qué les van a decir, y me pueden decir, "Bueno, y de esto les vamos a contar tal y tal cosa", y yo les digo si todo va muy bien o no. Sí, sí. Porque esto sí ya habíamos visto, ¿verdad? Lo de neuroplasticidad, que sería lo último. Aparte sí. Eso yo creo que lo vimos. Se- Sí, vimos partes cuando hablamos de ganglios basales, vimos parte cuando hablamos de corteza y ahora este pedacito. Sí, exacto. Entonces, de no sé, Gabo, ¿vos qué pensás? Yo pensaría que Sí, yo creo que ya lo que queda es eso, como más hacer los puntos de unión nosotros, y, ajá, y en cuanto tengamos una, sí, irte como compartiendo para ver si nosotros estamos escogiendo cosas o imaginándonos cosas que nada que ver o que, sí, o que sí, ¿verdad? Ahí hemos ajá, hablado de algunas ideas de cómo lo podemos llevar al movimiento y así, ¿verdad? Ujú. Pero sí, yo creo sí, que ahora nos toca más bien a nosotros sí, eso. llevarlo a lo de la danza, digamos, sí, toda esta Ujú. información con lo que hacemos. Ajá. Sí, perfecto. Sí, Estamos. demasiadas Ujú. gracias, Bueno, Oscar. muchas gracias, Oscar. Te Muchísimas contactamos gracias. cuando tengamos esa pequeña estructurita. Sí, señora. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Sigue disfrutando del Caribe por la semana y pico que le quede ahí. ¿Por qué? Digo, ¿Qué va a durar los bloqueos? no, y no sé, porque estos más no quieren reunirse con el presidente a menos que haga un congreso multidisciplinario. Bueno, ya llamamos y nos dijeron que mañana Mañana no. no hay bus todavía. Sí, sí. Va a tener que Entonces, alquilar un caballo Sí. y venirse ahí por Turrialba. de ahí, no, porque en Turrialba también hay bloqueos, dicen. Pero a caballo, ahí por la montaña, vaqueando. De no, Buenísimo. buena suerte. El próximo martes a las 5, bueno, de hecho este martes a las 5 empezamos la primera parte
del curso este que le pusimos Habitando el Movimiento Interno. Ujú. Ahí Cool. te paso el link, cualquier cosa. Bueno, Pura pura vida, Oscar. placer. Bueno, Gracias. gracias, Oscar. Bueno, pura Chao. vida. Ok, chao. Cuídense mucho.